El periodismo de rock es gente que no sabe escribir, entrevistando a gente que no sabe hablar para gente que no sabe leer. Esto es lo que decía Frank Zappa. Mi nombre es William Padrón y esto es Periodismo Musical Podcast. Bienvenidos al primer episodio de esto que llamaremos Periodismo Musical Podcast. Como les decía, yo soy William Padrón y a partir de este momento vamos a adentrarnos en el mundo del periodismo musical. El episodio de hoy básicamente estaré yo solo haciendo una introducción de lo que van a ser los siguientes capítulos de esta primera temporada, segunda temporada. Aún no hemos definido si va a ser por temporadas o si lo vamos a ir desarrollando en un solo tiraje. El caso es que a través de este espacio voy a estar entrevistando a mis colegas músicos, a mis colegas periodistas musicales que hacen vida en el entorno musical, de vez en cuando algún fotógrafo y quizás por allí invitemos a algún músico. El caso es que voy a ir entrevistando semana tras semana a algún periodista, colega, ya sea Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos, toda la gama de periodistas que van haciendo vida en sus diferentes países o en este caso lo que nos concierne en Latinoamérica. Aunque no nos cerramos un poco o no me cierro un poco a la idea de poder entrevistar a un periodista americano. Pero bueno, ya eso irá más adelante y veremos la forma en realizarlo. ¿De qué trata este podcast? Este podcast, aunque está diseñado para todos los que les interesa el periodismo musical, también abarcamos un poco de algunas de las curiosidades que puedan tener sobre el oficio. Hay gente que de repente en la búsqueda, por un poco más allá de lo que están leyendo en los medios, siempre hacen preguntas como, epa, ¿y qué tal cuando entrevistaste a tal cantante? ¿Cómo lo viste? ¿Qué presenciaste? ¿Lo viste como antipático, simpático? Son preguntas que de repente no son escritas en el medio, pero que la gente además le gusta esas historias previas. Así que Periodismo Musical Podcast viene básicamente a partir de ese criterio de acción periodístico que tenemos en la música, ya sea el género rock, el pop, la fusión y la relación que esta música tiene con la industria y los medios, y cómo el medio también tiene relación con la industria, ya sea en los medios impresos, audiovisual, en internet, aquellos que hacen redacción de artículos, la forma en cómo se tramita una entrevista, incluyendo las entrevistas que vamos a estar dando constantemente acá, ya sea personal, ya sea a nivel de phoner, ya sea los distintos tipos de entrevistas que además manejan los periodistas, y cómo en ese transcurrir de la entrevista, valga la redundancia, uno se va manejando. De repente, cómo entiendes que si estás en una entrevista cara a cara, esa psicología, incluso esa forma en cómo tratas al artista, y según cómo el artista de alguna forma tiene el mood del momento, o básicamente cómo preparas ese tipo de entrevista. Abordaremos las críticas de discos, cómo se escucha una canción o un disco, los análisis de conciertos, cómo el periodista tiene que lidiar con la industria de la música, disqueras, manager, bookings, influencer, porque en todo caso últimamente han habido influencers, los que hacen PR o los que hacen por las relaciones públicas, jefe de prensa de los artistas, que a veces incluso su trato es diferente al que puedes tener con un manager, cómo es el trato que tienes con el músico una vez que te haces parte de ese círculo. Es parte como de ese contenido que vamos a ir indagando en diferentes entregas, diferentes entrevistas, porque además cada uno de estos personajes que iremos entrevistando tiene su propia personalidad. De alguna manera, el periodista crea su personalidad, su trademark, si le quieren decir, y la forma en cómo perciben de la reseña o lo que vayan a hacer. Por ejemplo, en mi caso,
Yo tengo poco más de 20 años de experiencia periodística, musical, incluso he pasado por uno que otra vertiente de lo que tiene que ver con la industria, pero mi labor como periodista musical ha ido por etapas, ha ido también por madurez, por forma en cómo te vinculas con la gente, con el medio, el tipo de editorial. Ha pasado una transición enorme en avances tecnológicos, la manera de distribuir la música y la forma en que se maneja o se hace el marketing musical ha cambiado, el redimensionamiento del consumo musical ha cambiado, ya no se consume música como cuando mi época o la época en que yo me inicié en el 98 aproximadamente, todavía existía la cultura del CD, no estaba tan fuerte los vinilos, la cosa ha ido cambiando, la forma incluso hasta de recibir un material discográfico cambia, probablemente en los 90 o hacia finales de los 90, principios de los 2000, el objeto CD era valioso, el tener esta colección. Yo siempre he hecho el cuento de que cuando inicié en una página llamada oidosucios.com que creamos un par de amigos y yo, teníamos esa ambición bastante divertida que era tener discos gratis y entrar a conciertos gratis. Era una motivación adolescente, era una motivación joven, pero de alguna manera queríamos dar a conocer ese mundo musical. Era una, digamos, necesidad de mostrar, en este caso Venezuela, lo que pasaba en ese entorno musical venezolano que no necesariamente estaba en lo que se podría decir, no sé si bien o mal, el mainstream del medio venezolano, que si bien es cierto que eran medios clásicos, revistas de chismes y tal, la calidad musical era muy poca y hubo una generación que fue creciendo a partir de esa necesidad impronta que le fue agregando. Básicamente este podcast tiene que ver con ese tipo de aristas del periodismo musical. Hay periodistas que se dedican a la crónica, otros a críticas, otros a análisis, otros reportajes especiales. Todo tiene cabida. Generalmente cuando yo daba clases en los talleres de periodismo musical, siempre daba como algunas recomendaciones para que la gente viera películas tipo Almost Famous, que es mi película top de Cameron Crowe. En estos días que ha estado muy de moda, precisamente la semana pasada, que en los que tengan opción a Hulu, o bien sea la manera en que puedan conseguir esta serie, que se llama High Fidelity, basada en el libro de High Fidelity o Alta Fidelidad de Nick Hornby. Es un inglés que suele escribir, escritor que suele escribir sobre la cultura popular musical, y en este caso hace un relato de un amante de la música que tiene, quizás en algún momento quiso ser periodista o AIR de una compañía discográfica, pero su vida la vive a través de top 5 de cosas, top 5 de canciones para enterrar a tu suegra, qué sé yo. Y por estos días, este libro, aunque en el 2000 se había adaptado a la película High Fidelity, que la protagoniza John Cusack, de hecho en ese año está Almost Famous y Alta Fidelidad o High Fidelity se estrenaron el mismo año, si no me equivoco. Digo esto porque estamos próximos a cumplir 20 años de ambas películas. Pero en el caso de Almost Famous, bueno, les decía que High Fidelity cambió un poco la percepción, porque ya deja de ser este caballero que habla sobre sus dramas amorosos en medio de un torbellino musical y de una disquera quizás un poco hipster. Ahora cambia incluso el color. Esta chica que lo hace, interpreta en vez de Rob, el personaje inicial ahora se llama Robin, y la interpreta Zoe Kravitz y Lenny Kravitz, que dicho sea dato curioso, en la película original con John Cusack, la cantante de la cual él tiene un affair es Lisa Bonet, la mamá de Zoe Kravitz, ex esposa de Lenny Kravitz. Pero bueno, un poco lo que iremos haciendo es entrando en el mundo de cada uno de estos periodistas que iré entrevistando. Esta primera
entrega, quería mostrarme, presentarme, dar como un enfoque de hacia dónde vamos, y porque también hubo gente que estuvo preguntando cosas, oye, ¿hacia dónde va ese podcast? Y hacían preguntas como, por ejemplo, pregunta uno que me hacía, ¿cómo defino qué tema voy a tratar? Hay muchas formas de tratarlo. En mi caso, el editor te dice, trabajemos este material, es decir, ve y hablemos de, no sé, 20 años del disco de, en ese momento tal vez, Smashing Pumpkins, el tratamiento que le dabas. Vas decidiendo en la medida en que tienes el contenido, cómo lo distribuyes y qué tipo de información vas a dar según el medio. Hay medios que tienen sus códigos, o más que códigos, su línea editorial. Bueno, yo escribía para la Rolling Stone, tenía como la línea editorial un poco más crítica que la que de repente tenía en medios más conservadores, que me pedían básicamente como más reseña que crítica. Un poco entrar en contexto de qué trataba tal el artista o qué iba a hacer, y era más como esta cosa tampoco tan informativa, porque eso tiene que ver con géneros periodísticos. Por ahí me preguntaban cómo te acercas al artista. Hay muchas formas de acercarte al artista. El artista siempre está en modo de promoción, y cuando existe ese modo de promoción, tú comienzas a hacer contactos o cruzar agendas con su manager o su jefe de prensa. El jefe de prensa es aquel personaje que se encarga de hacer promoción para medios de los artistas. Estos jefes de prensa constantemente están preguntando la disponibilidad que uno pueda tener con ciertos espacios. Existen periodistas freelance. Yo en un momento siempre fui más periodista freelance, aunque tenía como mis medios específicos donde colaboraba. Ser periodista freelance implica tener un ordenamiento bastante estricto, saber cuántas notas tienes que entregar en una semana o en un mes, irte ordenando qué vas a hacer, cuánto tiempo te puede tomar hacer una nota, ya sea investigativa, ya sea crítica, cuánto tiempo te puede tomar escuchar un disco, o qué tiempo te puede tomar entre prepararte para un concierto, porque a veces el concierto tiene que ver con lo que tú ves, lo que el otro no ves, y lo que el otro no ve, y lo que asistieron ven y quieren leer o que se perdieron. No es tanto describir al personaje, sino describir situaciones, momentos que pasan, anécdotas, y adentrar al lector en toda esta situación que se marca. Algunos pueden tener acceso a un backstage, algunos pueden tener acceso solo a ese concierto, o ir recopilando información de la emoción que tuvo los asistentes. También por allí preguntaban si la crítica periodista de música, la crítica como tal, es subjetiva. Sí, yo creo que sí es subjetiva. Creo no, es completamente subjetiva, porque tú estás asumiendo a partir de un gusto ciertas características de una obra. Y aunque puedan decirte que hagas una obra, quizás, no sé, reggaetón, a lo mejor entiendes que este personaje o este disco o esta canción tiene ciertos valores que se manejan dentro de esa cultura y dentro de ese tipo de música, pero hay un dejo de como que me gusta o no me gusta esta canción, y lo hago como que bueno. Sí hay una subjetividad implícita, por eso es importante saber qué tipo de periodista te conviertes y qué tipo de obras tienes la capacidad de desarrollar o criticar, o en este caso analizar, porque a veces está la crítica y el análisis. La crítica es bastante más subjetiva, y el análisis tiende a tomar aspectos que están dentro de determinado rubro. En mi caso personal, y pasa con los periodistas, tienen como su manera de adentrarse al mundo de lo que están viendo, el video, lo que sea, y tiene que ver con sus experiencias, tiene que ver con la forma en cómo ver una canción. Por ejemplo, para mí una canción es importante el contexto de lo que dice, de cómo fue gestada, porque esa canción tiene que ver con un momento específico, tal vez social, tal vez amoroso, tal vez el contexto en que fue escrito, cuánto tiempo puede tener allí. Luego parte la base melódica, aunque yo personalmente cuando escucho una canción lo primero que agarro es el groove, el mood. Si la canción tiene hooks, es como que ya agarro, y luego comienzo a hurgar en cada uno de sus matices. En este podcast, que se llama
Periodismo Musical Podcast, estaremos no solo hablando con figuras del periodismo musical en el ambiente rock, quizás un poco la fusión, lo latinoamericano, de todo un poco. Otra de las preguntas que me hacían era, ¿qué tan fácil es llegar a ser periodista de música? ¿Qué tan fácil tiene que ver con qué tanto quieres ser? También preguntaban cómo se prepara un periodista de música. Escuchando música, leer, leer. Un periodista musical está todo el tiempo pendiente de los lanzamientos, hace como una lista de una especie de mapa de hacia dónde están los lanzamientos, la fecha, los estilos de música. Guarda mucha correlación en lo investigativo y es un poco terco y es un poco olfativo también a veces. A veces tienes que tener como este olfato para saber qué artistas, según tu investigación, podría ser el próximo suceso musical. Por ahí también preguntaban si se gana mucho dinero siendo periodista musical. Se gana dinero bastante haciendo lo que te gusta y más que sentarte en una redacción a escribir, siempre hay otros métodos que, basados en tu experiencia como periodista musical, te pueden llevar a tener mucho más ingresos musicales en otras cosas. Personalmente, hace poco estuve en una película como Music Supervisor. Fue una experiencia genial porque me tocó desde mis conocimientos musicales poder colocar estas canciones que iban en la película. Ya por ahí les estaré diciendo cuándo saldrá. Preguntaban, ¿para qué sirve el periodismo musical? Uno de nuestros futuros invitados, el señor Enrique Blanc, en su libro El periodismo musical, él habla sobre que el periodismo musical abre el espectro de vida, ayuda a comprender fenómenos culturales a través del análisis de una manifestación artística a la que nadie está ajeno. La música en cualquiera de sus expresiones. El periodista musical expone eso. La continuidad le permite generar historia y legarla. Para eso sirve el periodismo musical, genera y hereda historia. Como les decía, el campo de acción del periodismo siempre va a ir de la mano de lo impreso, ya sea revistas semanarias, el diarismo o la radio. En los programas especializados tiendes a hacer como estas investigaciones para plasmar tus ideas en una nota, en un comentario que puedes hacer en la radio, ya sea en los programas especializados, informativos, o incluso los que hacen guardias de radio que van generando un contenido adicional a la canción que sonó. Un tips diario, un tips en cada uno de sus temas que siempre termina siendo parte del periodismo musical. Incluso en los noticieros de televisión existe como esa gama donde el periodismo musical está presente, sobre todo en Estados Unidos, que ves que aunque te parezca que un personaje como Jimmy Fallon tiende a ser más comedia variada y el día a día, en ciertos aspectos Jimmy Fallon tiene un conocimiento musical tan grande que se valida como algo del periodismo musical. El internet ha cambiado todas nuestras formas de ver la música, incluso la manera en expresarla y la manera en que el lenguaje en internet se establece con la gente. Las redes sociales, la forma en que de repente quieres comunicar una idea o un análisis musical, ya sea por una fotografía en Instagram, ya sea por un blog en el Facebook, ya sea porque tengas tu propio blog, ya sea porque en Twitter vas compartiendo historias o pensamientos o alguna idea que la gente se vaya apegando a ti. E incluso, no sé, hay nuevas redes sociales como TikTok. Hay gente que incluso en LinkedIn usa esta plataforma para hacer conexiones entre música y periodismo. Algunos de los temas que trataremos en todas estas emisiones con nuestros invitados será los tipos de géneros, o sea, géneros periodísticos, la noticia, la opinión, la crónica, el reportaje, cómo cada uno de estos géneros periodísticos se adaptan a el periodismo musical y cómo cada uno funciona de acuerdo al tipo de tratamiento informativo que se le dé o el tratamiento de contenido.
ya sea quizás la noticia del fallecimiento de algún artista o el artículo de opinión que me hable sobre un género en específico, de repente mi opinión sobre cómo el K-pop está generando cada día más interés o cómo se ha fusionado con tal y tal y tal. La crónica suele estar ligada a este tipo de esta narrativa que describe un poco lo que ha sido una experiencia quizás con un artista en carretera o quizás un concierto. Reportaje que mezcla un poco de todo esto y nos hace ver un punto bastante grande de lo que puede ser un artista como tal. La editorial que se maneja básicamente de acuerdo al medio en que estás vinculado. Hay cosas importantes del periodismo musical. Sí, ya sé que este episodio suena medio informativo, clase, taller, pero me gustaría que lo vieran como una manera de introducción hacia temas que iremos tocando en cada episodio, pero con diferentes personalidades, y que ustedes tengan una idea de cómo van a aprender de cada uno de todos estos periodistas que iremos invitando. El periodista musical debe tener una gran credibilidad. ¿Cómo se forma la credibilidad en periodismo musical? Decía Lester Bangs, aquel personaje que hizo famoso, Cameron Crowe, en Almost Famous, que interpretaba Philip Hoffman Seymour, fallecido. Lester Bangs, también fallecido, era un personaje muy importante en la escena musical de los 70 en Estados Unidos. Y él hablaba al menos de 3 pilares de la formación de credibilidad. Decía, tienes que establecer una reputación de honrado e inclemente. No puedes volverte amigo de las estrellas de rock. Te pagarán poco, pero las disqueras te regalarán muchos discos. Divertido, pero importante. Y hay una frase que todo esto fue sacado de la película de Almost Famous que dice, la única moneda en este mundo quebrado es lo que compartes cuando no eres genial. Genial esa frase. También estaremos abordando la forma en que se ve un show, comprender lo que entra en juego en un concierto para su apreciación, los aspectos técnicos y artísticos. A veces la gente no se para un poco en lo técnico, pero lo técnico tiene mucho que ver con el diseño del show. A veces un juego de luces te puede manifestar una sensación diferente a la que un espectador a lo mejor le crea la sensación, pero no la entiende. Y ese tipo de crónica, ese tipo de interacciones que suceden en los shows es también importante para hacerte de tu crónica, de tu artículo, una pieza mucho más leíble y condimentada. La relación que existe entre el artista y el público en este tipo de conciertos es importante porque tú puedes generar y ver que tanto el show va o bien. Yo he visto momentos donde a veces el artista voltea de una forma tal que tú dices, este artista se equivocó, porque esa relación incluso que tiene internamente con su banda, tú denotas cuando alguna falla puede haber. Por ahí preguntaban, ya lo había dicho, pero volvamos a esa pregunta de cómo escuchar un disco. O últimamente que tenemos estas plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music, cómo escuchar el disco. Siempre ir más allá de lo obvio. Buscar estas referencias que el artista tiene cuando hizo la composición. Sobre todo importante que tiene que ser un periodista de música, aunque yo decía ya que cae en la subjetividad, pero al principio de la obra, al principio de entrar en este disco, hay que alejarse 100% del prejuicio y los preconceptos. Eso de que es que Marilyn Manson me parece un personaje que es terrible, te alejas de ese prejuicio y escuchas la obra. Muchas de las obras musicales tienen más que decir que la personalidad. Aunque hay que reconocer que la personalidad de los artistas a veces puede destruir tu percepción del disco, pero eso ya viene como consumo personal. Alejarnos del marketing de la disquera y las notas de prensa. Mucha gente es capaz de apegarse a esto de que el disco es incendiario. Dice la nota de prensa que es incendiario y la campaña de marketing te llama como un disco incendiario que las disqueras, la nota de prensa te colocó allí en esa información y tú vas, la repites y de repente no te pones a pensar, ¿realmente era un disco incendiario o simplemente estoy dejándome llevar por estas modificaciones que hizo la disquera? Por eso es importante que escuchar el disco sin el prejuicio, sino más allá de lo que tú entiendes. Entiendes lo que sucede, te conecta con esto, luego chequear, verificar que esa conexión que tengas
es válida y irla comprobando. Aunque aquí estamos en el modo entrevista, también es importante, porque para muchos también el periodismo que está comenzando siente que es reseñar discos, pero también es entrevistar a un artista y se le hace complicado. De alguna manera aquí vamos a dar tips en la siguiente entrevista y ese tipo de temas los iremos desarrollando. Gente que pregunta si está bien sacar al entrevistado a la comunidad de las declaraciones. Tiene que ver con qué deseas obtener en la entrevista. Es válido sacar al entrevistado a la comunidad de las declaraciones. Perdón, es totalmente válido. Lo que sí también es válido y 100% seguro es que tienes que prepararte para cada uno de los entrevistados que te enfocas. De alguna manera iremos hilando la música que está en el mundo, la forma en que Estados Unidos consume música y la expone, la forma en que Europa o quizás el Reino Unido, que es el que más posicionamiento tiene, cómo es esa relación Estados Unidos-Europa, Estados Unidos-Reino Unido, de la forma en componer, porque tiene que ver con clima, con marketing, con maneras de expresarse, y de alguna forma estos dos continentes, países, afectan lo que pasa en Latinoamérica, y Latinoamérica de alguna manera come de allí, pero también Latinoamérica ha cambiado por la forma en que tenemos el folclore, la forma en que hemos ido viendo la música, en países, en mi caso, como Venezuela, donde el rock de alguna forma siempre tuvo ese tumbado, esa rítmica latinosa, porque antes del rock teníamos el cha-cha-cha, el bolero, la salsa, todas estas cosas que era el común del venezolano, hasta que llegó el rock, el twist, la cosa, y se fue cambiando, pero el venezolano jamás, el mexicano, el argentino, lo adaptó a su entorno, y como folclore, incluso el discurso en la literatura folclórica se ha manifestado en corrientes musicales más allá del rock, y ha afectado el rock, por supuesto. Entenderemos durante este recorrido de los siguientes episodios en qué momento están las disqueras, cómo las disqueras están trabajando para que sus artistas se expongan, cómo los artistas están trabajando para tener tanta exposición y cómo el periodista entra en ese juego, en el juego de los jefes de prensa, en el juego de los managers, los e-managers, que ahora es un personaje que tiene que saber no solo tratar con el cliente o el productor, sino entender cómo funcionan el marketing digital, porque el marketing digital se ha vuelto parte del día a día de nosotros. El periodista musical también está en las redes activados y de alguna manera tiene como un branding especial que hace para que lo conozca. Obviamente hablaremos sobre la siempre conflictiva relación entre periodistas y músicos, el eterno nunca acabar. Yo ahora que estoy viviendo en Chile me he dado cuenta que personajes como Jorge González o personajes como Álvaro Enríquez siempre le ha gustado, ha desarrollado esa confrontación entre el periodista y el músico, y parece que fuese algo que les fascina mantener allí a tono. Entonces ese tipo de ideas las estaremos expresando, si es bueno o malo, si sucede o no sucede, si es una actuación típica del rock, si qué es lo que pasa, si lo que existen allí son celos o cómo está dirigido todas estas cosas. Volvamos con esta idea. ¿Qué es el periodismo musical? El oficio de desmenuzar obras musicales y explorar su trasfondo. Es la tarea de difundir lo más relevante que ocurre en el medio artístico sonoro. Es el acto de interceder entre artista y audiencia general. Es el reto de proveer de un contexto a un mensaje artístico empaquetado en una canción o disco. El arte de justificar los gustos, en este caso la crítica. Un hobby que se puede personalizar. Sí, el periodismo musical como tal quizás no existe como en la universidad, y todo el mundo está pendiente del periodismo político. Tiene que ver con un hobby. La gente que se mete en el mundo del periodismo musical es porque disfruta de la música y tiene estos claros conocimientos dentro del oficio del periodismo para poder desarrollar algunas piezas y mostrarla a una audiencia según sus conocimientos periodísticos, pero siempre porque les fascina la música. Los orígenes son años atrás. Me preguntaban, ¿y cuáles son tus fuentes de búsqueda musical? Pasa desde la New Musical Express, por la Rolling Stone,
la revista Spin en su edición digital, por ahí revistas como Moyo, por ahí en Chile leo un poco Culto, leo Indie Hoy, leo remezclas en Estados Unidos, porque hay una mezcla de culturas y nacionalidades, Sound and Colors, por allí también la leo. Me voy curtiendo un poco de lo que hacemos en Zona Obras, específicamente los que estamos vinculados al RedPEM, que es la red de periodismo, la red de periodistas iberoamericanos de música. Por ahí nos vamos como que todos pasando información y se va creando todas estas redes para consumo general. Reglas específicas. La regla número 1 del periodista musical, señores: la principal fuente de información con la que cuenta un periodista musical es la obra. La canción, el disco, el show, el videoclip, el producto del trabajo creativo de un artista. Eso es lo que determina hacia dónde va el tipo de periodismo musical que deseas hacer. No es por el chisme, no es porque lo que me dicen, es la obra. Lo que estamos tratando acá es cómo entrar a esa obra en diferentes formas. Y bueno, como diciendo de la referencia, les sigo diciendo que el periodista musical vive en un medio, tiene como un mapa musical que va como anotando y se va también especializando en un género específico, para que la redundancia otra vez. Tiene este género específico que dice, bueno, si yo estoy metido en el periodismo musical del metal, ya comienza a investigar lo que es el grindcore, lo que comienza a investigar todas las variantes del metal y construye como mapas donde dice, si el metal viene probablemente de Black Sabbath, Deep Purple, algunas de las cosas que hacía Led Zeppelin, va entendiendo cómo el camino va y va como un ping pong. Llega al presente, se va al pasado, se alimenta a lo mejor de Linkin Park para ver cómo están ahorita y así sucesivamente. Se hace como un mapa mental constante y se vuelve impulsivo, no impulsivo, se vuelve obsesivo con las fechas, se vuelve obsesivo con los productores, se vuelve obsesivo con los lanzamientos, se vuelve ahí como un planteamiento de en tal año sale este disco, qué sé yo. Es un desafío constante el que se va haciendo con todo esto. El perfil para un periodista o cómo se hace una pieza también lo estaremos tratando. Cómo se forma el periodismo narrativo, cómo se obtienen los datos, cómo se es más preciso, cómo se concreta entrevistas, artículos, cómo se diseña una pieza incluso periodística. Cada quien tiene su forma. Si me preguntan a mí, yo comienzo primero por absorber toda la información y luego hago un diseño como que digo, bueno, hay diseños preestablecidos que para mí son importantes, que es quien produce la obra, y si esa persona que produce este tema conjunto con el artista tiene alguna relevancia dentro del cambio que tuvo. Obviamente cosas esenciales como quién la crea, en qué año sale o en qué momento sale, dónde está la distribución, dónde la gente lo puede conseguir. Pero vas diseñando la pieza y si viene una entrevista la vas diseñando también porque es lo que más te interesa. Si lo que te interesó en ese caso, ¿qué te interesa como periodista para tu nota? Me interesa lo conceptual del tema o el disco. Me interesa cómo la paternidad afectó el contexto de cómo se hizo la canción. Vas diseñando tu mapa, perdón, tu nota a escribir, y a partir de esa información que vas recopilando lo que comienzas es a pulirla. Los textos deberían generar una sensación de avance, de que tú vas como que aportando más con toda esta investigación al lector. Siempre se puede ir más allá que el reportero que está reporteando. Entonces no es lo mismo hacer periodismo reporteril que estar ya con la pieza a escribir. Quería darle un dato importante. Los que están comenzando en el periodismo musical, eviten caer en lugares comunes. Hay palabras que están en el día a día, que si la víctima fatal, para nadie es un secreto, rizando el rizo, crónica de una catástrofe anunciada, el agua cristalina. Hay muchos más, me lo estoy tomando de
unas clases que daba con el gran Gerardo Guaracha, un periodista gran amigo que en algún momento estaré invitando a este podcast, porque bueno, juntos hacíamos este taller de periodismo en Venezuela y de alguna manera lo estoy como exponiendo más allá. Está pendiente de los sinónimos, saber qué sinónimos se puede decir, administrar las palabras. A veces colocamos una palabra que no tiene sentido, que no tiene, o sea, que en prensa escrita el sobreadorno empeora un texto. Hay que constantemente editarnos como periodistas y leer lo que estamos haciendo. Dice el gran Oscar Wilde: sé tú mismo. Otro más ya fue tomado. Es decir, para tener un propio estilo periodístico tienes que ser tú. No puedes, aunque conozcas en la medida de los siguientes episodios que vengan cómo va funcionando cada uno de los periodistas, sé tú mismo. Ponle personalidad. Créate un criterio propio, ten tu propio punto de vista. Hay gente, dato aparte, hay gente que suele escribir como con una especie de sonoridad o musicalidad en el texto y usa las sílabas como una especie de rima. Eso es parte de una pregunta. La gente cuando está leyendo él siente que incluso la puede estar cantando. No hay que ser tan sensibileros ni tan cursi. Sencillo, leer y escuchar música hasta el cansancio. Este podcast tiene que ver con experiencias. Este podcast va de la mano de experiencias de personajes que están en el día a día escribiendo y de personajes que cada día se enfrentan o entrompan, decimos en Venezuela, o se topan con el reto de plasmar acontecimientos musicales en piezas escritas. Más que una clase magistral, tiene que ver con contar historias de gente que está vinculada en cualquier parte del país, en Latinoamérica específicamente. Me gustaría que se tomen el tiempo de compartir este podcast con sus compañeros de clases, porque sé que hay gente de las universidades que escuchan este tipo de información, gente que siempre me ha escrito para saber cuándo comenzamos de nuevo clases de periodismo musical, de los talleres. Les propongo que compartan el podcast, que lo compartan con músicos, porque aunque este primer episodio tiene más que ver con la génesis de lo que vamos a hablar aquí en adelante, lo siguiente es para todo público. Porque si bien es cierto que supongamos que tengo un invitado que nos quiso conversar de cómo entrevistó a Charly García, y otra persona podrá pensar que no tiene nada que ver con periodismo, dirá: ¿y será que ese Charly que entrevistaste estaba más loco que de costumbre? Y entra la nota anecdótica. Experiencias y anécdotas de periodistas musicales alrededor del mundo, alrededor de Latinoamérica, incluso Estados Unidos, donde también se maneja bien el periodismo musical en español, la zona latinoamericana. Este podcast básicamente lo que precisa es el compartir con ustedes una agradable experiencia, porque el periodismo musical para mí tiene que ver con ese gran momento de cruzar palabras con emociones, de cómo la emocionalidad que me permite una pieza musical se convierte en una crónica quizás de lo vivido. Yo llegué a este mundo del periodismo musical porque quería compartir con la gente la música que me gustaba o la música que me gusta. Si bien es cierto que en un momento tuve esta suerte de periodismo agridulce y me enfrentaba a los Lester Bangs, como decían, va pasando por edades. Ahorita ya no me interesa escuchar un disco que no me gusta, sino que me interesa disfrutar de cada una de las canciones o discos que me llegan a las manos y compartirla con la gente desde la obra. Me sigue interesando las entrevistas,
Soy un fan número uno de hacer entrevistas y por algo ahora coloco a mis amigos periodistas a partir de el segundo episodio a que me hablen de ese maravilloso mundo. Si tienen alguna pregunta o duda, lo pueden dejar ya sea en el voice de Anchor, que tiene como su manera de dejar voces allí, ya sea en los comentarios de YouTube, que estamos ahí disponibles en YouTube. Estamos en Facebook. Cosas que se me van. Estamos en Facebook, estamos en Instagram como @periodismo musical podcast. Ahí nos podemos interactuar. Bueno, mi mail personal es @William Padrón y todas mis redes son William Padrón. Pero es importante que entiendan que vamos a irnos comunicando, vamos a ir haciendo que crezca este interés por el periodismo musical y que este nicho, esta comunidad que estamos creando para que el periodismo musical tome un valor importante en la sociedad, que lo tiene, también se vaya expandiendo y que sean cada día más los que puedan, ya sea por hobby. Incluso el que me dice, es que quiero hacer un blog y tampoco me considero un periodista musical así. Bueno, que esa manera de entender las canciones y de escribirlas sea un inicio a partir de este podcast. Señores, les recuerdo que estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en Anchor, estamos en todas las plataformas de streaming, que si me pongo a decirlas ahorita sé que voy a olvidar alguna. Sobre todo suscríbanse a mi canal www.youtube.com/William Padrón, y ahí estamos siempre en constante comunicación. Nuevamente mi nombre es William Padrón y esto fue Periodismo Musical Podcast. Nos vemos la semana que viene. Bye.